Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, hablando hoy de enfermedades neurológicas, las más frecuentes, por supuesto. Estamos con el doctor Fernando Espínola, neurólogo, epileptólogo de la Universidad Federal de Sao Paulo. Él atiende aquí, luego vamos a decir también en los lugares donde atiende para que ustedes puedan contactarlo, también a través de redes sociales. Nos quedamos en el evento cerebrovascular. Le decía yo al doctor en la pausa que es importante y quiero que estén muy atentos a lo que él va a describir. ¿Cuáles son los síntomas que tienen que llamarnos la atención ante la posibilidad de estar ante un evento como este, que es el evento cerebrovascular, que voy a tener un ACV? ¿Qué es lo que me puede indicar a mí en algún momento de la vida como para que yo pueda llegar a tiempo, que es muy importante? Así mismo, Lilian, eso es muy importante. Y lo que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que dar una alta sospecha de que el paciente puede estar teniendo una ACV es que de forma súbita el paciente deje de mover su brazo, deje de mover la pierna, que de forma súbita el paciente deje de hablar, deje de comprender el lenguaje o deje de entender lo que le estamos diciendo. O por ejemplo también una convulsión misma que nunca presentó el paciente de forma súbita puede ser una ACV, ¿sí? Entonces en ese contexto tenemos que saber que de forma inmediata el familiar o el acompañante debe buscar asistencia médica para este paciente. ¿Y por qué la importancia de eso? Porque tenemos nosotros fármacos que podemos realizar cuando hacemos el diagnóstico del ACV en el estado agudo, que nosotros denominamos hiperagudo. Existe un fármaco que se llama Actilice, que nosotros le podemos ofrecer al paciente si llega en un periodo de 4 horas de inicio de los síntomas, ¿sí? O sea, desde que el paciente dejó de caminar, dejó de hablar, dejó de poder tragar, hasta que llegó al hospital. Nosotros tenemos un periodo de ventana, como denominamos, de 4 horas para iniciar esa terapéutica con ese fármaco en específico para tratar de destruir el coágulo que está obstruyendo esa arteria y que está produciendo esa sintomatología. Y esta medida terapéutica le mejora mucho la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Nosotros vemos, y todos los trabajos hablan de esto, que realizarle este fármaco al paciente le mejora mucho la calidad de vida, porque lo que hace es termina recuperando el flujo sanguíneo cerebral y entonces las neuronas se terminan de recuperar, pero el tiempo límite es 4 horas. Por eso es importante que cuando el paciente presenta esta sintomatología de forma inmediata busque ayuda en un centro asistencial. Y esa es una falencia grave que nosotros vemos y que también dentro de todos nosotros los médicos tenemos que concienciar a la población, ¿verdad? Que terminan llegando nuestros pacientes con síntomas de ACV ya generalmente incluso después del día, ¿sí? El familiar dice: doctor, le estamos llevando al familiar porque hace 24 horas él está dejando de caminar, dejando de hablar. Y eso es lo que es importante que El conozcan. tiempo es valioso. Así mismo hay un lema en ACV que se llama el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque mientras más antes el paciente pueda acudir y se le pueda hacer tratamiento, más neuronas estamos salvando y el paciente menos déficit neurológico va a terminar teniendo. Lo que pasa es que muchas veces también los pacientes deambulan por hospitales, están con la inspección, con el tratamiento, con el estudio que va, que viene, que no tienen los equipos. Entonces ahí se pierde un tiempo valiosísimo. A nivel público, ¿vos tenés idea si se cuentan con estos medicamentos como para poder ya actuar en forma inmediata y evitar que se complique el cuadro? Lastimosamente se hicieron una falencia, Lilian, pero específicamente hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Salud Pública y en IPS que trabaja en este código que se llama Código Ictus, que son un grupo de profesionales, desde la gente de SEME, la gente de la enfermería y todos los médicos que trabajan en forma organizada para que este tiempo se llegue a la medicación en este tiempo indicado. En esa ventana que ustedes mismo. dicen. ¿Cómo se llama? Código Ictus. Código Ictus se llama. Y eso está... El SEME trabajan conjuntamente. El SEME es el Servicio de Ambulancias del hospital del Ministerio de Salud, que trabaja de forma coordinada y que sabe ya que cuando un paciente con síntomas se ve que directamente le debe trasladar al hospital de clínicas o al hospital central de IPS, que son los dos centros acá en área de Asunción que realizan ese tratamiento y que directamente
directamente un paciente debe ser trasladado ahí, que no tiene que perder tiempo de irse a un hospital de barrio. Claro, o una un unidad hospital que no sea familiar o lo ellos. que sea. Ahora, lo importante es que los parientes del familiar también estén al tanto de este código, de la existencia de este código, y puedan alertar a la ambulancia de que el paciente está con un cuadro de ACV. Por eso es importantísimo, valga la redundancia, recordar los síntomas, doctor. Por favor, repetí los síntomas. ¿Qué son? Así mismo. Hormigueos, no sé, algo que le pueda llamar la atención. Generalmente los síntomas más frecuentes son pérdida de fuerza, hormigueos, que generalmente es de un hemicuerpo, o sea, el brazo y la pierna del lado derecho, o que el paciente de forma súbita deje de hablar, o que tenga una desviación de la comisura de la boca, Se caiga. así un mismo lado. que se le cae un lado de la boca. Esas son las sintomatologías más frecuentes, ¿sí? Pero Ya. tiene que ser algo nuevo, algo súbito que el paciente presenta, y que ahí ya tenemos que saber todo, que debemos de trasladarle o pedir ayuda al SEME, y que el SEME ya de forma inmediata va a llevar al paciente al centro que está capacitado para realizar esta terapéutica. Pasadas las 4 horas no tenemos más nada que hacer. Lastimosamente, pasadas las 4 horas sí existe otro tratamiento, pero en el país no contamos en centros públicos. Solo en el Hospital Central de IPS hay un tratamiento que se llama trombectomía, que es lo mismo que el cateterismo cardíaco. Se entra por una serie de dispositivos hasta el cerebro y se trata de agarrar el coágulo y retirarlo, ¿sí? Pero sí, ese ya es un procedimiento de mucho más alto costo, y que solo en centros privados y en IPS y se hicieron algunos casos en el hospital de clínicas del procedimiento, pero como es de alto costo, no, es mucho más difícil conseguir. Claro. Y aparte de eso también tiene mucho que ver el estado general del paciente, me imagino. Si puede ser sometido. No hablamos de un paciente, por ejemplo, que tiene ese evento y no tiene ninguna enfermedad crónica, ninguna comorbilidad, porque todo eso hay que evaluar para meter en cirugía a un paciente también, ¿no? Así mismo, Lidia. Lo que generalmente se termina evaluando es el grado, el tiempo de llegada con la sintomatología y el grado de independencia que podemos llegar a mejorarle al paciente, ¿sí? Si vemos que el ACV no fue así muy severo. ¿Y cómo nosotros evaluamos si el ACV es severo? Por la sintomatología. Si, por ejemplo, deja de mover completamente o si es solo de forma parcial. Si deja de hablar completamente o si balbucea. O sea, ahí nosotros tenemos unas tablas que evaluamos la severidad del ACV, y eso nos regimos básicamente en la sintomatología que presenta el paciente, para que el paciente sea candidato no a estas terapéuticas que le estoy comentando. Ahora, las neuronas ya no se recuperan, las que se van perdiendo. Lastimosamente, la célula del cerebro, que es la neurona, es una de las células que no se puede volver a recuperar. Entonces, una vez que ya muere en el contexto de una ACV o de una epilepsia, ya no se puede volver a recuperar. Pero por suerte, sí, las otras neuronas que quedan presentan una plasticidad neuronal. ¿Qué significa plasticidad neuronal? Significa que ellas pueden terminar aprendiendo o ejerciendo la función de la neurona que murió, así mismo. O sea, adaptándose, digamos, así mismo. a su nueva condición. Así mismo, y esta plasticidad es más evidente en los jóvenes. Por eso es que nosotros decimos que si un paciente tuvo un ACV, por ejemplo, y es joven, vemos que tiene mucho más mejoría en cuanto a la movilidad, al hablar, a comprender, y eso es por la plasticidad cerebral que está más preservada en los pacientes jóvenes. Claro, no es lo mismo un ACV a los 30 que un ACV a los 60. Es así mismo. La recuperación es mucho más lenta en los pacientes mayores de 60 años, y es básicamente por la plasticidad neuronal. Ya. Ahora, los tratamientos que existen hoy día también para la recuperación dependen de un compromiso muy importante por parte del paciente, ¿no? Así mismo, por parte del paciente y la familia. Porque estos pacientes generalmente tienen que pasar por largas sesiones de fisioterapia, ¿sí? Que es el tratamiento esencial para la recuperación de las habilidades que se dejó de aprender después de un infarto. Hay una diferencia. ¿ACV isquémico sería el que estamos hablando nosotros? Estamos hablando del ACV isquémico. Después existe el otro tipo de ACV, que es el hemorrágico, que generalmente hasta se debe por la causa más frecuente de esto es una suba excesiva de la presión arterial. Hipertenso. Así mismo, pero presiones muy altas, por encima de 180 presión sistólica, que terminan rompiendo la arteria y termina ocasionando un sangrado a nivel cerebral, y eso es lo que se denomina el ACV hemorrágico.
Ya, ese es peor que el isquémico. El ACV hemorrágico tiene más alta tasa de mortalidad porque el tratamiento que le podemos ofrecer a esto es más quirúrgico, ¿sí? Generalmente hay algunos tipos de ACV hemorrágico que uno puede entrar y tratar de drenar esa sangre, pero hay otros que, dependiendo de la zona donde se produjo el ACV, que no se pueden hacer el drenaje porque la zona ya es muy peligrosa y no se puede operar esos. ¿Es menos peligroso si la sangre sale por algún orificio? Generalmente es menos peligroso si la sangre se encuentra a nivel periférico, a nivel superficial. Es mucho más peligroso si el paciente tuvo un sangrado en el centro mismo del cerebro. Eso es peligroso. Eso es mucho si más sale peligroso. sangre por algún orificio, entonces sería un poquito menos comprimido estaría el cerebro, por decirlo así. Así mismo. Y se puede drenar más Se fácilmente. puede drenar más fácil. Bueno, doctor, ¿me permite? Voy a hacer otra pausa. Un breve corte comercial y pues enseguida regresamos. Estamos hoy con el doctor Fernando Espínola, neurólogo, epileptólogo por la Universidad Federal de Sao Paulo, hablando de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Quédense allí, enseguida regresamos.